actores locales puedan determinar dónde están los principios, los estándares internacionales, dónde están las buenas prácticas, cuál es el horizonte de trabajo en el cual se puede generar mejores condiciones legales, institucionales, de prevención, de protección y de acceso a justicia para periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Es importante generar este horizonte, repito, de la mano con los actores locales, porque sabemos que además de condiciones políticas y o criminales que inciden sobre el ejercicio de la libertad de expresión, también es importante señalar que ahí se deben de construir capacidades desde metodológicas hasta técnicas. Y eso es el esfuerzo que estamos realizando con esta propuesta de metodología en el Índice Estatal de Libertad de Expresión en México. Ahora, nos interesa también señalar que este índice está construido con base en una metodología propuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que busca establecer por 3 etapas un monitoreo. En este caso, tomamos en cuenta indicadores de carácter estructural, aquellos relacionados con el marco legal o el marco institucional, indicadores de proceso que evalúan, monitorean y evalúan la forma en la cual estas instituciones y este marco legal funciona y, por supuesto, indicadores de resultados. ¿Qué impacto en términos de desempeño se tiene? Y aquí me parece justo que es importante también señalar que esta metodología es susceptible de enriquecerse cada vez más y aterrizarse mejor a las condiciones locales de cada lugar, independientemente de que también se pueda adoptar un piso común para medir en términos país, pero a nivel subnacional. Ahora bien, en el caso de la Ciudad de México, ¿cuáles fueron los resultados? Y aquí mismo les señalaré cuáles son las dimensiones que nosotros consideramos para medir el estado de la libertad de expresión en la Ciudad de México. En primer lugar, tomamos en cuenta como primera dimensión el marco legal. El marco legal destinado a revisar cuáles son las leyes que reivindican y están estableciendo el derecho a la libertad de expresión como un derecho universal. ¿Cuáles son las leyes que además se generan para proteger a periodistas y personas defensoras en el desempeño de sus actividades? ¿Cuáles son las leyes que inhiben el ejercicio de la libertad de expresión? Aquellas que criminalizan algunas acciones y que están ahí pues también generando ciertas condiciones para la libertad de expresión. Y analizamos también, por supuesto, las instituciones encargadas de la prevención, la protección y el acceso a justicia. En esta dimensión, en una escala de 0 a 10, la Ciudad de México alcanzó un puntaje de 4.9, tomando en cuenta todas estas variables e indicadores que les he señalado. En el caso de la segunda dimensión, el derecho de acceso a la información, que es correlato de la libertad de expresión, la Ciudad de México puntúa 6.3 y en este sentido lo que tomamos en cuenta por una parte es el marco legal de acceso a la información pública, pero también la forma en la cual la institución local de transparencia y acceso funciona y que permite también una retroalimentación y contacto con la ciudadanía que busca acceder a información de carácter público. ¿Cuáles son los sistemas que utiliza y cómo es que funciona? En el caso de la tercera dimensión, analizar el pluralismo de medios, entendido como justo una oferta de diferentes voces, una oferta de diferentes opiniones, de diferentes puntos de vista. Sabemos que en el caso de México, a nivel país y por supuesto a nivel local se reproduce esta misma sinergia, hay una concentración en términos de los medios de comunicación particularmente. En el caso de la Ciudad de México, identificamos que hay una concentración media en los medios de comunicación de carácter radiofónico y, por supuesto, impreso, y una concentración alta en el ámbito de la televisión. Entonces, esto nos parece importante ir señalando y puntualizando cómo es que se refleja esto en términos de la pluralidad que comentamos hace un rato, de voces y de opiniones. En una cuarta dimensión, tomamos en cuenta la independencia de los medios de comunicación. Y esto realmente se correlaciona con la publicidad oficial. Sabemos que a nivel país, y es un debate que traemos desde hace ya algunos años, por importantes organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19, a través del colectivo Medios Libres, y toda una serie de organizaciones que están ahí poniendo el dedo en la llaga, señalando la importancia de reglamentar este recurso oficial. Y la importancia además de generar
indicadores, de construir una metodología que técnicamente permita definir cómo es que se va a asignar este recurso. En este sentido, bueno, la Ciudad de México, al igual que todas las entidades del país y, por supuesto, a la Federación, carece de una reglamentación del uso y la distribución de la publicidad oficial. Y eso pone en cuestionamiento justamente la independencia de los medios de comunicación por diversas razones. El tema de la seguridad. Tomamos en cuenta, por supuesto, las condiciones de seguridad para el ejercicio de la libertad de expresión y de qué manera, en este caso, las instituciones a nivel local tienen la capacidad de actuar frente a esto. Tomamos aquí tres variables en este caso y me parece importante señalar que la más importante en este sentido es la relacionada con los homicidios. Es la variable más que pondera más alto porque tiene un impacto mayor, no solamente sobre la integridad física, la vida de las personas, sino también a nivel colectivo. Y en este sentido, tomamos en cuenta, repito, esta variable como una de las más importantes. También tomamos en cuenta aquellas relacionadas con las agresiones. Aquellas agresiones que están, pues ya hay una tipología muy desarrollada sobre este tema, y cómo es que en la Ciudad de México persisten la cantidad de agresiones hacia periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Y finalmente, el acceso a justicia. Las investigaciones relacionadas con aquellos delitos cometidos contra la libertad de expresión. Y en ese sentido, la institución encargada de llevar a cabo no solamente las investigaciones, sino incluso tomar en cuenta la atención a las víctimas. Antes de dar la palabra e iniciar el conversatorio con las personas que nos acompañan en el panel, es importante señalar que hemos transitado por una semana muy difícil en términos de libertad de expresión y particularmente de homicidios contra periodistas. Las cifras no solamente van creciendo, sino que además se van extendiendo a diferentes partes del país. Y vale la pena reflexionar, y me parece que podremos hacerlo aquí también, pero quiero poner este asunto también sobre la mesa. A pesar de que México ha cumplido con las recomendaciones pues, emitidas tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por la Oficina del Alto Comisionado de la Defensa de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a nivel legal, a nivel institucional, se ha avanzado. Y sin embargo, las condiciones adversas para el ejercicio de la libertad de expresión persisten y en algunos momentos se recrudecen. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que todavía no podemos lograr avanzar como para poder cambiar esas condiciones? Y repito, a nivel estatal, a nivel municipal, es en donde persisten y se recrudecen las condiciones adversas. Ahí hay mayores vulnerabilidades, hay mayores riesgos que enfrentan periodistas y personas defensoras. Y me parece por eso que este tipo de estudios y este tipo de análisis tendrían no solamente que llevarse a cabo, sino enriquecerse, y me parece que para eso estamos aquí. La discusión busca fomentar esto. Cómo poder analizar más profundamente en el sentido de enriquecer la propuesta que aquí hemos pues generado. Entonces, dicho esto, me gustaría entonces dialogar un poco con nuestros invitados. Me parece importante, pues bueno, ya se hizo la presentación de cada una de las personas que nos acompañan. Todas tienen una expertise importante y además enfoques que nos parece podrían enriquecer justo esta discusión. Les voy a proponer una serie de preguntas para que cada uno de ustedes, por favor, puedan responder en un máximo de 5 minutos a la misma y generar una discusión en este sentido, ¿sí? La primera pregunta en este caso. Sabemos que la Ciudad de México, pues, enfrenta condiciones particulares y paradójicas. Por una parte, es la ciudad donde más manifestaciones, expresiones en el espacio público de la libertad de expresión se dan. Y también sabemos que es el lugar en donde se llevan a cabo la mayor cantidad de agresiones, tanto a personas que se manifiestan en la vía pública, organizaciones de la sociedad civil e individuos, como periodistas. Pero curiosamente, también se da un enfrentamiento interesante. Muchas veces los periodistas que hacen cobertura de estas manifestaciones reciben agresiones tanto de las personas que se manifiestan, por un lado, como de las instituciones de seguridad pública. Y las instituciones de seguridad pública también generan agresiones hacia las personas que se manifiestan. Tenemos entonces ahí una circunstancia muy interesante en donde pareciera que, y no es propia de la Ciudad de México, cabe señalar, la libre manifestación de las ideas en el espacio público a veces también choca
con la libertad de prensa. Y hay condiciones muy específicas, y eso me parece que es importante. La pregunta en este sentido iría justamente en cómo podemos mejorar en la Ciudad de México las condiciones como para que este tipo de agresiones, en donde hay una triangulación de actores, pueda disminuir. ¿Qué acciones se podrían implementar en este sentido? Les doy la palabra. Quien quiera iniciar, por favor. Si quieren, podemos empezar. Muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias a CACEDE por la invitación y a la UTLAB Jenkins por hospedar esta discusión, además de ser una de mis escuelas ya de formación en materia de ciberseguridad. Bueno, primero felicitar a CACEDE por este esfuerzo que está haciendo pues a nivel nacional de tener estas discusiones en lo local. Yo creo que es uno de los retos que tenemos en materia de libertad de expresión para empezar. Empezar a revisar qué se está haciendo en cada entidad federativa, intercambiar cosas que podemos hacer entre los estados, a veces no depender tanto de la comunicación federal, sino de manera directa comenzar a trabajar de manera conjunta. En el caso por lo menos de Chihuahua y Nuevo León ya estamos empezando a rebotar algunas ideas de lo que nos de manera local podemos enriquecernos e incluso llevar casos de manera conjunta, ¿no? Que puedan ayudar a mitigar esta crisis que estamos viendo en materia de libertad de expresión. Bueno, para ir directo a la pregunta que nos hacían, ¿qué es lo que debemos hacer en la Ciudad de México? Yo les voy a contar un poco de lo que ya estamos haciendo desde el mecanismo local y los avances que se han tenido. Es importante mencionar que, bueno, el índice se hizo del año, o sea, son datos del año pasado, ¿no? No del 2019. Entonces, esto nos da como un ejemplo del reto que tenemos para ir trabajando en la Ciudad de México, y por lo menos es un diagnóstico muy importante para ir avanzando y que esto tiene que irse modificando. En el caso del mecanismo de la Ciudad de México, pues estamos trabajando de manera transversal, y es algo que desde el inicio yo le dije a mis colegas de otras instituciones. El mecanismo no es la dirección general del mecanismo, que es la que yo tengo. Mecanismo es un conjunto de instituciones que conforman la Junta de Gobierno, el Consejo de Evaluación de Medidas, donde ahí se toman las decisiones de protección. Y si todas las instituciones que están presentes no lo vemos así, no vamos a avanzar en la atención integral. Entonces, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Procuraduría de Justicia, General de Justicia, Secretaría de Salud, Mujer, todas estamos en el Consejo de Medidas trabajando de manera transversal. Esto es muy importante porque si no, se vuelve solo un tema, ¿no?, de una dirección general del mecanismo, cuando tiene que ser un tema para todo el gobierno de la ciudad, y así es como lo estamos trabajando. Es muy importante también resaltar que en la Ciudad de México, pues nunca las instituciones locales podremos trabajar solo para las personas que viven en la Ciudad de México, sino también aquellas que transitan todos los días en esta ciudad, incluyendo periodistas y personas activistas. Tenemos diferentes públicos objetivos, no solo las personas que están incorporadas al mecanismo en la ciudad, sino aquellas incorporadas del mecanismo federal que vienen de otras entidades federativas y están aquí, y las personas incorporadas al mecanismo federal, pero que son de la Ciudad de México. Entonces, nosotros todos los días tenemos que estar rebotando y comunicándonos con el mecanismo federal para ir generando sinergias conjuntas en la materia. Una de las recomendaciones que se pone aquí en el índice es derogar el tema de ultrajes a la autoridad. Esto ya sucedió en la ciudad, que es algo que hay que tener en cuenta. Eso ya fue derogado en el código aquí de la Ciudad de México, y estamos
estamos nosotros trabajando, no solo yo, y cuando digo nosotros me refiero a Comisión de Atención a Víctimas, Comisión de Búsqueda y el Programa de Derechos Humanos, revisando los 4 titulares de manera conjunta, qué es lo que tenemos que trabajar en materia de derechos humanos y cómo nosotros, como instrumentos e instituciones de derechos humanos, para evitar procesos de revictimización y generar una mejor atención. Y en materia específica de libertad de expresión y defensores de derechos humanos, con la Comisión de Atención a Víctima local estamos trabajando en cómo vamos a generar un proceso conjunto, porque lo que ha sucedido, por ejemplo, a nivel nacional, un reto que tenemos, y ya con esto cierro, es que en materia de atención nosotros como mecanismo tenemos medidas sociales, es decir, apoyar a la persona en lo que se necesite, se tiene un fondo y entonces a través de esas medidas se ejercen. Sin embargo, si estas personas están recibiendo la atención de la Comisión de Víctimas federal, en su legislación federal dice que si reciben una ayuda duplicada de alguna otra institución de gobierno, se les va a quitar. Entonces, eso es generar un proceso de revictimización y atención. Y entonces, desde la Ciudad de México vamos a evitar todo este tipo de procesos y desde ahorita que estamos naciendo varias instituciones en el tema, pues vamos a estar arrastrando el lápiz. Muchas gracias, estoy bien. ¿Quién más quiere iniciar? Eréndira, gracias. Hola. Bueno, primero quisiera agradecer el espacio, la oportunidad y felicitarlos por el trabajo increíble que hicieron para poder sacar este índice, que no es algo menor. Desde recopilar el dato, analizarlo, trabajarlo, es un trabajo bastante importante y que de verdad, felicidades. Respondiendo un poco hacia tu pregunta, ¿no? O sea, tenemos este debate entre la libertad de manifestarnos versus la libertad de tránsito. Y yo no me voy a meter para decir cuál puede ser más, cuál puede ser menos, ¿no? Sobre cuál enfrenta cuál. Pero creo que, o sea, ¿no? Incluso si nos vamos hacia la legislación, hay una legislación ya existente dentro de la Ciudad de México en temas de movilidad, donde nos habla de qué se debe de hacer cuando hay manifestaciones que pueden estar delimitando espacios en avenidas públicas importantes y que pueden tener, ¿no? Y que hay un protocolo que se puede seguir, ¿no? Avenidas principales no puedes estarlas tapando, tienes que mandar un previo aviso, que también, bueno, hay cierto debate si se tiene que avisar o no se debe de avisar. Eso por el lado del libre tránsito. Tenemos la parte de la manifestación, que, bueno, en ese sentido, me parece que hay, ¿no? Está como yo lo vería más por el lado de una corresponsabilidad entre los medios de comunicación, periodistas, entre los manifestantes y las instituciones policiales, que deberían de tener ¿no? algún tipo de capacitación. Creo que eso es como algo de lo fundamental que debe de estar ahí como recomendación. Una capacitación que implique varias partes, porque no es simplemente que los policías lleguen y detengan y muevan, sino que debe haber un trabajo para poder reconocer cómo deben de actuar, hacia dónde deben de movilizarse y cómo deben de reaccionar. Porque uno de los temas es ¿no? que puede llegar a escalar un tipo de manifestación de forma mucho más violenta, que no es algo que pasa y que ocurre de forma considerable en la Ciudad de México. Por otro lado, tenemos la parte de los medios de comunicación, que de cierta forma debería de haber un tema de reconocimiento de cuál es el peso que ellos tienen, tanto para informar la noticia, tanto como para dónde deben de colocarse, cómo deben de moverse dentro de estos, cuando ocurren estas situaciones, dentro de las manifestaciones. Entonces, creo que es, ¿no? Parte de las recomendaciones es el reconocimiento de la corresponsabilidad de cada una de las partes, y por otra es el desarrollo de capacidades, tanto para
elementos policiales como para periodistas, para saber cómo actuar y cómo moverse en situaciones de este tipo. Gracias. Gracias, Erendira. Balbina, Gerardo, Balbina. Bueno, muchas gracias por la invitación a CACEDE, a este espacio y a ustedes por estar aquí esta mañana fría. Bueno, pensando un poco en qué se puede hacer, en qué debemos hacer en Ciudad de México para establecer estas líneas de acción en adelante a partir de este estudio que me parece muy interesante. Creo que es un primer esbozo. Yo no había visto, he visto muchos estudios a nivel general sobre situaciones de libertad de expresión en México y en algunas entidades del país, específicamente Veracruz o Chihuahua, pero no había visto un análisis con estas características porcentuales del nivel de libertad de expresión en la Ciudad de México. Sin embargo, los porcentajes que se señalan ahí me parecen bajísimos para una ciudad tan grande, con una población inmensa, con una cantidad de problemas enormes. La verdad es que un poco me reflejan un poco lo que pasa en esta ciudad, pero que es un tema que me parece que se tiene que ver mucho más a fondo, ¿no? O sea, todo esto tiene una explicación, es una ciudad que concentra todas las entidades federales hasta ahorita, no solo aquellas entidades de seguridad, sino también una diversidad de población que está concentrada también en esta ciudad, ¿no? Pero quisiera ir a dos temas que me llaman la atención. Primero quiero decir que no podemos mirar estos datos, que no podemos pensar con claridad qué debemos hacer en adelante si no miramos un poco el pasado. Este país vive una etapa política distinta, no lo vamos a negar. Hay muchas buenas intenciones de querer cambiar y hacer cosas nuevas, pero eso no se puede hacer si no se mira antes del 1 de julio, ¿sí? Si es que vamos a partir de un momento histórico de este país, porque también hay que decirlo, el país vive un momento histórico en cambios políticos, estructurales, pero estos cambios no se ven reflejados claramente hasta este momento. Y me refiero a mirar el pasado, porque no podemos negar que la Ciudad de México, dentro del análisis o de la observación que nosotros hemos hecho durante muchos años sobre situación de libertad de expresión aquí, ha sido una de las ciudades que ha concentrado una mayor cantidad de agresiones hacia periodistas y defensores, ¿sí? Yo recuerdo desde que empecé a hacer análisis de la situación de libertad de expresión en México, creo que desde 1987, 84, ya ni me acuerdo, pero desde entonces la Ciudad de México ya aparecía como una de las ciudades que concentraba el mayor ataque a la libertad de expresión y en particular a la libertad de prensa, ¿sí? Esta situación se agudizó en todos los años siguientes, no retrocedió, como tampoco ha retrocedido en el país. Eso es un poco frustrante, porque si bien es cierto que la Ciudad de México, como dice el estudio, ha avanzado en un marco jurídico, como también lo ha avanzado el país en temas de libertad de expresión, hay un avance. En este país el problema no son las leyes. O sea, tenemos una muy buena ley de protección a periodistas y defensores en la Ciudad de México. Eso no es cuestionable, ¿sí? Tenemos una fiscalía especializada en la Ciudad de México que atiende delitos cometidos contra periodistas, contra la libertad de expresión, que está dentro de la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿no? Ese no es el problema, o sea, el problema es la operatividad de estas leyes, la aplicación de estas leyes. Y en ese sentido, quizás al análisis hubiera sido interesante ver esa parte, ver reflejada esta parte, ¿no? ¿Qué ha pasado con todas las averiguaciones previas que se iniciaron en la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal de la Ciudad de México ahora. O sea, yo que recuerde, hasta ahorita, digo, excepto el caso Narvarte, aquí está Polo, nos puede contar la historia, porque lo han seguido muy de cerca, pero excepto en el caso Narvarte hay una recomendación explícita de los hechos, de las violaciones terribles que se dieron en esta investigación, de las recomendaciones que se están haciendo, y que yo sepa hasta este momento, no ha habido un cumplimiento total de esta recomendación. No está cumplida totalmente, ¿no? Entonces no podemos mirar tan adelante si no miramos lo que hay antes de, ¿no? Entonces, estas investigaciones de ataques a periodistas que se agudizaron, por decir, en el sexenio, por ubicarlo, en el sexenio que acaba de terminar de Enrique Peña Nieto, bueno, hace meses, se agudizaron estos ataques. Yo solo me recuerdo que en la toma de posesión, por lo menos, hubo 60 periodistas que fueron agredidos en la cobertura informativa en la Ciudad de México. Que yo recuerde, de esos 60 casos, por lo menos públicamente, pero también directamente, no tuve conocimiento que esas 60 agresiones, por mencionar ese hecho específico, se hubieran investigado y se hubieran sancionado. Hubo periodistas lesionados, hubo equipos destruidos, ¿sí? Cámaras fotográficas, o sea, hubo hechos graves de violaciones a derechos humanos. Y no sé qué pasó, no sabemos qué pasó con esos ataques. Entonces, creo que sería interesante aquí revisar o pedirle a la Procuraduría de Justicia en la ciudad que informe qué ha pasado con todo esto. Así como se ha señalado que se ocultó, que se maquillaron cifras sobre el tema de los homicidios en la Ciudad de México. Bueno, hay que pedirle a la Fiscalía de la Ciudad de México que nos informe qué pasó con todas estas denuncias que se hicieron en la Ciudad de México en años anteriores en ataques a periodistas. Creo que eso es lo que ahora tendríamos que hacer, ¿sí? Si nosotros no revisamos esas acciones que hay en esas investigaciones o no acciones, no podemos hablar de una situación real de combate a la impunidad, que es uno de los grandes reclamos que desde Reporteros Sin Fronteras hemos hecho siempre. No solo ahora, sino siempre, y a todos los gobiernos se lo hemos hecho, ¿no? Otro tema que me parece interesante que habría que ver es el tema del desplazamiento forzado de periodistas, específicamente en la Ciudad de México, aunque no solo los hay en la Ciudad de México, también los hay en otras entidades del país, pero particularmente en la Ciudad de México hay un grupo grande de periodistas con sus familiares que se han desplazado a la ciudad. No hay un estudio estadístico, no hay una información estadística no solo de las condiciones en las que viven estos periodistas y sus familias en la ciudad, sino cuántos son, realmente cuántos son. Nosotros sabemos que por lo menos hay 70, pero pueden ser más, ¿sí? Entonces, ahí también hay que trabajar mucho en esta parte de ver esta problemática específica de los periodistas desplazados en la Ciudad de México, que creo que me parece interesante. Otro punto sobre el que hay que avanzar, si queremos ver hacia adelante, pero siempre mirando hacia atrás, es en el tema de la capacitación de las autoridades, ¿sí? No solo de las autoridades que imparten justicia, sino de las autoridades responsables de la seguridad pública. En un porcentaje, no sé si más del 70% de los ataques a periodistas en la Ciudad de México, hasta donde yo recuerdo, lo tiene la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Entonces, indudablemente hay una serie de instrumentos ahí. Hace años trabajamos con varias organizaciones un protocolo para las coberturas de las movilizaciones, ¿no? O sea, cómo se trabajó junto con la Secretaría de Seguridad Pública y otras entidades de la Ciudad de México. Hay que desempolvar esos protocolos, ¿no? Porque además fueron elaborados de manera conjunta
con organizaciones expertas en el tema, ¿no? Pero si estos protocolos se hacen y se guardan en el archivero de la Secretaría o de la otra instancia en la Ciudad de México, de nada sirve hacer grandes esfuerzos y de hacer enormes reuniones para hacer un protocolo que ahora, como se hizo en el sexenio pasado, pues ya no funciona. ¿Sí? Hay que hacer otro. ¿Sí? No, lo que funcionó, lo que se trabajó, lo que se hizo en años pasados y se puede rescatar, se tiene que aplicar. Es decir, a las autoridades, a los policías de seguridad pública e incluso a la policía preventiva, se le tiene que capacitar en el trato hacia la prensa. Las autoridades en este país no acaban de entender con precisión cuál es la función de un periodista. Los periodistas, las periodistas, los medios son enemigos de la autoridad. Cuando ven una cámara, un teléfono, un periodista que pregunta, no sé, se ponen de malas, ¿no? Y no los quieren ver, ¿no? Somos, alguien dijo una vez por ahí, los indeseables en todo lugar, ¿sí? Entonces, las autoridades, desde el policía que cuida la banqueta, hasta el policía, hoy Guardia Nacional, que ya está en varias delegaciones, por cierto, tienen que tener claridad cuál es la función de los medios de comunicación y cuál es el trabajo de un periodista. Tiene que haber respeto al ejercicio periodístico, tiene que haber un respeto hacia las y los periodistas. Si no hay esto, no podemos hablar de libertad de expresión plena en la Ciudad de México. Ya no hablemos de todo el país. Gracias, Leo. Gerardo, por favor. Bueno, primero felicidades, Armando, al equipo de CACEDE, a Provoces, a USAID por apoyar este esfuerzo. Mi doble cachucha, gracias por invitarme a comentar esto y como miembro de CACEDE y de la UTLAB Jenkins. Vale la pena explicar por qué CACEDE está haciendo este reporte. CACEDE tiene la virtud de hacer estudios sobre temas de seguridad nacional, defensa, estudios de las Fuerzas Armadas, seguridad pública, pero además tenemos la última palabra que nos define como grupo de especialistas, es el tema de democracia. Nos importa ver los temas de seguridad con un enfoque de democracia y derechos humanos. Nuestro presidente Raúl Benítez Manaut, nuestro vicepresidente Sergio Aguayo, pues han sido fuertes activistas que han estado en las dos trincheras y eso nos permite analizar con doble perspectiva estos problemas. Es muy importante visibilizar cuantitativamente, tratar de hacer el esfuerzo también de análisis de las entidades federativas y para mí este reporte rompe mitos sobre la Ciudad de México, ¿no? Pensamos que la Ciudad de México, a diferencia de otros estados como Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, donde hay Chihuahua, donde hay problemas serios de delincuencia organizada, la Ciudad de México sale por abajo de lo que aparentemente es esfuerzos más importantes de transparencia gubernamental, seguridad para el ejercicio del periodismo y los derechos humanos. Entonces, creo que las primeras interpretaciones ya vienen en el estudio que coordina Armando, ¿no? Es una ciudad muy grande con muchas tensiones, ¿no? Ya lo dijo Balbina, sede de los poderes federales. Aquí están además los medios nacionales, conviven con medios locales. Hay una concentración también de medios, ¿no? Y de los recursos en muy pocas manos. Entonces, hay muchas tensiones que surgen en una ciudad como esta, ¿no? Y sobre la pregunta en concreto que lanza Armando, yo tendría tres sugerencias, ¿no? Ya una ya la comentaron. Siempre hablamos de protocolos, hay que crear protocolos. Los protocolos ya están. O sea, el problema es que no se desempolvan. Hay ejercicios en todas las entidades de gobierno para relación con medios de comunicación, pero como efectivamente si no se transmiten de nuevo a los nuevos jóvenes policías en las academias, pues eso no va a funcionar. Si no volvemos a repasarlo con los policías que ya llevan 15, 20 años en el servicio público, pues se les olvida y vienen de nuevo estas tensiones, sobre todo en las manifestaciones. Entonces, yo creo que empoderar, fortalecer a organizaciones como Artículo 19, que aquí están presentes,
Son muy pocas las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos de los periodistas. Obviamente hay muchas más organizaciones en materia de derechos humanos, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo para ampliar el espectro de protectores y defensores de los derechos de los periodistas. Dos, visibilizar estos ataques, ¿no? Hay un índice global de impunidad contra periodistas que hace un análisis, un recuento de los homicidios, el seguimiento a los periodistas, y México no sale bien librado, ¿no? Solamente salimos abajo cada 3 años de países que están en conflicto. Entonces, es eso, tratar de visibilizar, y eso es una sugerencia para Armando, para futuras investigaciones, tratar de contabilizar el tema de no solamente homicidios, también agresiones hacia periodistas en todo el país. Y ese indicador, si se construye, nosotros lo podríamos jalar para el índice global de impunidad, porque nosotros sostenemos que el periodismo de investigación, la libertad de expresión, el gobierno abierto, la transparencia, te reducen los niveles de impunidad. Entonces, la manera que podamos visibilizar, cuantificar esos datos sería muy importante. Antes de dar una última recomendación, también hay que decirlo, la Ciudad de México tiene las 2 instancias protectoras de derechos humanos más importantes del país, la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ya quisieran las 31 entidades del país tener el presupuesto que tiene la Comisión Estatal, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Entonces creo que también tenemos que fortalecerlas en las otras entidades. Sé que nos compete este estudio de la Ciudad de México, pero es terrible la situación. Entonces, por ejemplo, algo muy sencillo, acercarnos a las academias, a la Academia de Policía de la Ciudad de México. Ahí podemos hacer un trabajo importante. La Ciudad de México es quien recluta más número de jóvenes policías a nivel nacional. Seguramente por ahí debe de haber un manual de relación con los medios de comunicación. Si no existe, volverlo a hacer en coordinación con Artículo 19, con otras organizaciones defensoras de derechos humanos y de los periodistas, de los medios de comunicación, y que circúlenlo, ¿no? Con esto termino, Armando. Lo que me compete cuando trabajamos con fuerzas federales, con policías, con marinos, se hace el esfuerzo de imprimirles el manualito del uso de la fuerza. Pues hacer ese esfuerzo también para que los policías aquí en la Ciudad de México tengan, si no está ese manual, hacerlo y socializarlo para que cuando vengan las manifestaciones, pues, recuerden, y en serio, es cuando los manden citar en la plaza de la colonia Roma, ¿no? Ahí en las Cibeles, ¿no? Ahí concentran normalmente al extinto cuerpo de granaderos para mandarlos a proteger las manifestaciones, pues ahí volverles a dar su manualito de que lo vayan leyendo en lo que están esperando a qué manifestación van a ir a atender, ¿no? Yo esto lo dejaré ahí. Hay recomendaciones que son más fáciles de atender elaborando estos protocolos. Y finalmente, el tema de los recursos es muy importante. Ojalá y todavía nos platique cuántos recursos recibió y cuántos le quitaron en esta época de austeridad republicana, pero también la Fiscalía General de la República, las fiscalías en los estados, los mecanismos de protección a periodistas tienen muy pocos recursos. Hay una sugerencia, ojo, para el próximo año, Armando, en la parte de variables estructurales, si pudiéramos saber el presupuesto que tienen estas fiscalías especiales de protección a los derechos humanos, nos daría mucha luz del interés real de los gobernadores para la defensa y protección de los derechos de los periodistas y defensores de derechos humanos. Bien, gracias. Solamente para recapitular, antes de lanzar las siguientes preguntas, un tema clave que me parece se ha señalado aquí es la coordinación. Es decir, para ser más operativo, porque el tema, como bien señalabas, Balbina, no es de marco legal, incluso tampoco es de marco institucional. Es cómo pones a funcionar, cómo haces operativo esto, pero cómo haces operativo algo que tiene que ser integral y que requiere de mecanismos de coordinación mucho más afinados, en este caso, que es también lo que planteaba Stobian,
para poder garantizar mejores condiciones al ejercicio de la libertad de expresión en la Ciudad de México. Ahora, una cuestión es cómo tú generas este andamiaje, cómo generas sinergia del andamiaje institucional ya establecido, y por otra parte es cómo es que también aquellas instituciones que están señaladas como las que principalmente inciden sobre las violencias, diferentes formas de violencias contra periodistas y personas defensoras, las sensibilizas, las capacitas, y también cómo haces operativo esa capacitación. Hay que señalar que el pie de fuerza de la seguridad pública en la Ciudad de México es la más grande del país. Y sensibilizar y capacitar a estos cuerpos de policía también es un tema operativo importante, porque tienen que hacer varias cosas, desde los cursos hasta desempeñar sus actividades propiamente. Entonces, son preguntas y me parece, cada vez más puntuales las preguntas y los desafíos, y ahí es donde me parece que tenemos que llegar. Ir a cosas muy puntuales en donde realmente podamos generar propuestas concretas y actuar. Es decir, aquí ustedes de alguna manera ya han planteado alguna agenda de trabajo muy específica sobre la cual se podría colaborar, se podría construir y